La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Saludos. El tema que vamos a tratar hoy trata sobre la Agenda 2030, que ese va a ser el tema principal. Y posteriormente, casi al final, pues ya haremos una serie de noticias cortas y las comentaremos para todos ustedes. Empezamos con la pregunta de mucha gente alaba lo que es la Agenda 2030 y otros la critican. ¿Qué es lo que pensáis sobre la Agenda 2030? Pregunta abierta. Bueno, es que hay un problema básico porque yo creo que la gente no se lee realmente ni las metas ni los objetivos que tiene la Agenda 2030 y no se pone a pensar en el contenido de los mismos, ¿no? Son 17 metas que indudablemente están ahí perfectamente definidas, pero que tienen un desglose luego en esos objetivos que son muy pormenorizados y muy estructurados, que bueno, si entramos ahora en detalle iremos viendo el porqué de los mismos y la peligrosidad que tienen, ¿no? Es que la Agenda 2030 como tal, yo lo que veo ahí es que podríamos estar hasta mañana hablando sobre temas de la Agenda 2030, porque ahí, digamos, abarca lo que son leyes que son locuras. Ahí estamos viendo lo que está pasando con los maltratadores o con los maltratadores que se están cambiando de sexo por el tema de los trans. Ahí estamos viendo lo que está pasando en el tema, por ejemplo, eso con el tema de leyes. En economía, imagínate lo que está pasando con el tránsito de mercancías a nivel internacional, que por ejemplo Marruecos pues, puede meter mercancía en España y sin tener pesticidas aprobados, y aquí en España no lo podemos tener. Después podemos hablar sobre temas de agua, de lo que es la concienciación de la naturaleza y demás, que se están cargando, lo que están haciendo es destrozando las presas. Podemos hablar de inmigración, la locura que está ocurriendo en España con el tema de la inmigración y sobre todo con el tema de las ONGs que se están beneficiando como si fueran verdaderos mercenarios y piratas con estas personas. Podríamos hablar bueno, se me escapan miles de cosas que podemos tratar con la Agenda 2030 y la globalización, vamos. Bien, Salvador. Hombre, la Agenda 2030 es una agenda que en su marco inicial, los 17 puntos, los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que nadie en el mundo sería capaz de decir que no a esos 17 puntos. Decir que el fin de la pobreza, el hambre, la salud, todo eso, estamos todo el mundo de acuerdo. Ahora, el problema es que hay dos formas de hacerlo. Uno como quieren ellos y otro como se tiene que hacer. Tú no puedes, por ejemplo, en el fin de la pobreza, garantizar el acceso básico a los recursos financieros. Proponer un punto en concreto. Tú no puedes garantizar eso si tú, primero, no eres capaz de proveer al Estado o a la región de tu propio trabajo, es decir, de hacerte subsistir tú mismo. Entonces son puntos que se quedan ahí muy al aire. Bueno, vamos a ver. Entonces, en principio vamos a empezar porque hay puntos que son muy positivos. Por ejemplo, quitar el hambre del mundo. Hay puntos que verdaderamente son de sentido común, que nadie en su sano juicio diría, oye, pues esto está muy mal, esto está muy bien. Pero hay otros puntos que son los que hacen que destrozan quizás la sociedad. Pero vamos a centrarnos en primer lugar en los puntos positivos que veis vosotros. Puntos positivos de la Agenda 2030. Vamos, que efectivamente, como se acaba de decir o que acabé de decir, nadie se opone al sentido literal de la propuesta. El problema es cómo se va a lograr, cómo se está logrando ese objetivo. Porque evidentemente cuando decimos que hay que erradicar la pobreza, no solamente hablamos de la erradicación de la pobreza, sino que hablamos de una erradicación de la pobreza relativa. O sea, entonces ya estamos matizando el término. Ya no estamos hablando de que vamos a acabar con la pobreza, sino que depende de qué vamos a utilizar para acabar con esa pobreza.
Hombre, es que el problema es que la legislación que se está haciendo no es una legislación que sea solidaria para nadie, sino que es una legislación que va tendente a monopolizar los temas. Por ejemplo, muchos de los objetivos que hay, que se pueden relatar, yo creo que ahí están, ¿no? Es que el reparto del agua en el mundo, claro, pero vamos, ¿qué pasa? Que el agua, ¿qué hacemos con ella? Yo lo comentaba, que hemos convertido en el agua en un nuevo patrón. Es decir, antes teníamos el patrón oro, patrón dólar, patrón petróleo, y actualmente hemos convertido el agua en un negocio. O sea, hoy no consumimos agua directa, sino que consumimos agua embotellada. Eso que está haciendo que, lógicamente, los países que no tienen un volumen acuífero importante, pues se estén encontrando disminuidos completamente. O sea, que nuestro próximo negocio será ese. Y yo tengo por aquí los objetivos que establece, estos mismos objetivos, establecidos por el BBVA, que es un participador máximo en esta estructura o en esto lo que es el desarrollo de la Agenda 2030, ¿no? Y ellos matizan esos objetivos. Y los matizan, evidentemente, porque ellos definen esto como un negocio. Es decir, el gran negocio de las grandes empresas en el mundo futuro, de aquí al 2030, que no se acabará en el 2030, evidentemente, va a ser las inversiones en la Agenda 2030. Y de ahí podemos hablar todo lo que queramos, ¿no? Es que yo lo que veo que debería de empezar por el origen, de intentar entrar en el origen del problema, ¿no? Por ejemplo, que son las naciones que, por desgracia, pues no han tenido una revolución industrial, no han tenido una potenciación de su industria, de todo lo que conlleva lo que es la evolución de la economía, ¿no? Entonces, si tú le das dinero a una persona para que para que sobreviva en su país, en vez de darle, por ejemplo, una caña de pescar o un arado para que tenga una agricultura y una pesca, pues entonces lo estamos haciendo mal. O incluso que se vengan aquí a nuestro país a realizar el trabajo que debería de estar realizando en su país, porque aquí ya lo tenemos hecho y es más fácil que encuentre trabajo. Pero entonces esto es una pelota que nos estamos comiendo, que creo que no es la solución. La solución sería que Naciones Unidas, por ejemplo, que no vale para nada, coger y decir, bueno, vamos a empezar por 3, 4, 5, 6 los países, y empezando por países, e intentar organizar y que esos países puedan, digamos, por sí mismos ir quitando lo que es la pobreza que existe en ese país, ¿no? Concienciando, educando. Pero esto se debería de haber hecho desde hace muchísimo tiempo. Lo que no puedo hacer ahora, una Agenda 2030 que te ponga como quien dice, en varios años, quiere conseguir lo que tenemos que haber estado haciendo desde 1940, de cuando terminó la guerra, y haber empezado a movilizar todas esas naciones y haber empezado a tener una conciencia de que sin esas naciones el día de mañana íbamos a tener este problema, porque hay personas que están, por desgracia, en índice de pobreza enormes, y otros países que vivimos España dentro de nada entra en un índice de pobreza igual que Gambia, pero vamos, el problema es que deberíamos de haber empezado por el origen, y si no hemos empezado ya, deberíamos de empezar. Bueno, pero es que el origen es quitar la corrupción. Si quitamos la corrupción de los países, pues se quitaría todo. Claro, pero si lo organiza desde aquí, si está organizado desde aquí y se ponen medidas y se ponen controles, yo creo que así es como una organización bien hecha. No decir, toma, yo os mando 30 millones de euros y aviársela con los 30 millones de euros como podáis. Eso no es así. Yo no le doy dinero. Yo lo que estaba comentando al principio es que le doy las herramientas para que puedan hacer esa... Lo que sí vamos a hablar después, al final, hablaremos de para qué se le da el dinero precisamente a estos países, para qué se le da. Pero bueno, de todas maneras, Salvador, ¿tú tienes algo que decir? Bueno, siguiendo el tema de Luis, un poco el tema de que tal igual que nosotros hemos empezado la revolución industrial, la revolución digital, los países, digamos, del tercer mundo deberían de empezar su revolución industrial y su revolución digital. Es verdad que necesitarían ayuda, yo no niego la ayuda a nadie, pero lo que no puedes hacer es mandar a gente aquí
para que lleven dinero allí y después el pez gordo de allí se lo coma. Deberíamos de tener multinacionales que apuesten por estos países, que se les dé una oportunidad de trabajo in situ, no en otro país, y industrializar aquello. Claro, es que el problema está en que si diéramos capacidad de lo que es la ideología del capitalismo, de lo que es ayudar a empresas para que desarrollen beneficios en otros países y se le aporta a esas empresas, por ejemplo, es una de las maneras, aportar ayuda a esas empresas, la empresa que vaya a trabajar y haga negocios en países como estos, por ejemplo, pues tienen un apoyo del gobierno. Pues sería una forma de que esas empresas dieran allí trabajo, el país, y sin tener que darle dinero a un político que supuestamente son corruptos y lo que harían sería irse con ese dinero a otro país y vivir del cuento. Si me permites una matización, Luis, yo creo que los países unitariamente no deberían de dar dinero. Es decir, España no tiene por qué dar dinero a otro país. Existen el Fondo Monetario Internacional, existe el Banco Central Europeo, en Estados Unidos está el equivalente. Yo creo que esos son organismos supranacionales que sí deberían de organizar y distribuir la riqueza. Pero matizándote eso, son organismos que están centralizados en las propias naciones. Por ejemplo, Banco Central Europeo es para Europa. No tiene por qué invertir el dinero de Europa fuera de Europa. Eso es así de fácil. Sí, porque si no hubiera un desarrollo aquí realmente sostenible, ¿para qué necesitamos ir a otro sitio? Yo creo que primero hay que lavar los trapos en casa y después nos vamos a los de fuera. Sí, no, y hay un detalle ahí a lo que estoy diciendo. Es que uno de los objetivos, una de las metas que tiene perfectamente desarrollada es facilitar a los inmigrantes el retorno de su dinero a sus países. Es decir, que lo que vienen aquí, lo que estamos facilitando es de que gasten fondos para llevárselos para ellos. Yo tengo anécdotas de eso en cantidad. Yo recuerdo un nigeriano que trabajaba, ganaba dinero y lo mandaba para allá, no para que vivieran en su familia, sino para él seguir comprando cabras, hacerse el dueño de la aldea y convertirse en el reyesuelo de la zona. Es decir, en definitiva lo que estamos creando es una situación de poder en países que están subdesarrollados, evidentemente, pero que lo que estamos empoderando aquí a determinadas personas para convertirlo en precisamente lo que les negamos, una dictadura o una monodictadura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, sí. Mira, una cosa, ya que habéis sacado, los tres habéis sacado el mismo tema. ¿Le tiene Europa miedo a África? Sí. Y si me permite, te digo, es que hay un problema con la población. Hay un problema por la población porque en Europa somos 790, 970, ya me bailan las cifras. Habitantes, millones de habitantes, evidentemente. Mientras que en África el desarrollo que va a tener de aquí al año 2050, por el 2030 no se ve viable, va a ser de casi 5.000 millones. Y además con un agravante, porque nuestra población va envejeciendo a un ritmo creciente, mientras que allí nos vamos a encontrar que esa población mayoritariamente, más de 1.100 millones, van a ser personas jóvenes, es decir, entre 15 y 39 años o 49 años. El problema que tenemos aquí, evidentemente, es que nos estamos trayendo aquí la flor de allí, pero sin capacidad de asimilación, porque uno de los objetivos es la resiliencia, uno de los objetivos es la integración. Pero oiga, si estas personas no vienen a integrarse, vienen aquí a ganar dinero, a enriquecerse y a ser posible empoderarse de alguna manera, porque siempre lo hemos dicho en algunas tertulias, que no vienen mujeres, vienen mayoritariamente hombres. Entonces, ¿qué sentido es lo que es? Vamos, ahora mira uno cualquier noticia y aquí estamos trayendo ya a España, evidentemente, que es la que nos duele, y a Europa un ejército que está ahí permanente y va a estar latente hasta que las necesidades de sus propios países, porque no reniegan de ellos ni adquieren una doble nacionalidad, les reclamen de alguna manera. Entonces, yo creo que el problema ahí, ¿le tenemos miedo? Pues sí, le tenemos muchísimo miedo a que la expansión tanto física como de natalidad explosione en Europa. Tal y como tú... No, yo le iba a decir a Alfonso que se lo pregunte tú precisamente a Sánchez si le tiene miedo a Mohamed. Está allí ahora mismo. Fíjate si le tiene miedo que hace con él lo que le da la gana y el tío se queda más callado que un perro, hablándolo claro, más callado que un perro. Porque no, ahora mismo estamos viendo
las oleadas de inmigrantes en Ceuta a nado que están entrando por la frontera. Eso vamos a hablar después. Y está más callado que va a ir a, no sé si es a Mauritania, a Gambia y a Senegal. Y no tiene el valor de decir voy a ir a Marruecos para decirle a este que qué es lo que está haciendo aquí y qué medidas me está imponiendo para que esto no pase. Bien, callado como un perro. Una cosa es que lo íbamos a hablar después, ¿no? Vamos a hablar de ese tema después porque es un tema que está muy claro, porque no solo va a ir a Gambia, a Malí, a Senegal y a ver a Soro. O sea, y después va a ver a Soro darle novedades en Nueva York desde Ecuador. Es el viaje, pero eso lo vamos a hablar después. Ahora vamos a centrar un poquito en el tema del gobierno, porque habéis estado hablando, el gobierno dentro de lo que es la Agenda 2030, ¿qué tipo de gobierno quiere la Agenda 2030? Evidentemente un gobierno que no priorice lo que es la meritocracia, un gobierno que no quiera que el pueblo prospere por sí mismo, un gobierno, ¿para qué vamos a matizarlo? Un gobierno comunista en el que se reparta por igual todo el dinero, sin posibilidad de que nadie destaque y totalmente autoritario. Quiere una Unión Europea como la que está, la que hay. Que tú ves a la Unión, es que es gracioso porque si ves lo que es la superficie de la Unión Europea metida en África, se ve como un puntito, un grano en el culo de África, ¿no? Entonces te ves que esos países supuestamente es de risa porque supuestamente este puntito, este granito en el culo de África quiere aprobar en la Agenda 2030 para el 2035 que ya no haya coches de combustión, sino que todos sean eléctricos para el tema de la atmósfera, de todo lo que es la contaminación y todo esto. Entonces ellos, lo que es Europa, va a obligar a todos los ciudadanos europeos a que tengan ese coche eléctrico. Y cuando ves que solamente la Unión Europea consiguiendo eso es un grano en el culo del mundo, dices tú, ¿qué situación están, qué descalabro es de idea, ¿no? tan estúpida? Porque si dijera, bueno, pues que la población mundial o es tal, pero es que es un grano en el culo de Europa los que quieren hacer aquí como si fueran ellos el ombligo del mundo, que es lo que se creen. Y por eso, al creerse el ombligo del mundo, se creen que ellos con sus acciones van a salvar el mundo y no saben que es un grano en el culo al lado de África. Que hay un detalle. Voy a explicar un momento el volumen del grano en el culo. En tantos por ciento, para que ya los que nos están oyendo y escuchando, los que nos están escuchando lo sepan, es un 8%. O sea, Europa es muy pequeña en relación al mundo y nos creemos en los mapas que veis en las tele, en los telediarios cuando sale el Hombre del Tiempo están manipulados, no son así, son mucho más grandes. Francia, Alemania, Inglaterra, Italia cabrían en Argentina. Y Argentina se ve muy pequeñita, o sea, que el grano en el culo de Europa pues muy pequeño. Mercator no lo hizo muy bien. Continuamos como lo veáis. Hay una cosa, lo que estamos hablando del tema de gobernabilidad. No nos olvidemos que la Agenda 2030 aparece en 1972 y lo que fomenta es una alianza de naciones, es decir, que hemos vuelto al año 1918. Es decir, la sistemática ha sido muy fácil, ha sido la creación de un gobierno mundial para un gobierno mundial. Y lo explico. Esto es una dictadura y la hemos vivido. Es decir, una dictadura mundial donde un gran poder, y eso lo escribió en una novela Julio Verne, que estamos hablando ya del siglo XVIII, escribió en una novela el dueño o el amo del mundo. Es decir, lo vivimos con el gran dictador de Chaplin y lo hemos vivido en el siglo XIX, siglo XX, con Orwell, con el tema de 1984. Es decir, han creado un poder único controlador del mundo y eso es la Agenda 2030. Claro. Es un único poder que en este caso se ha derivado hacia un poder económico y es el que está rigiendo ahora mismo todas las políticas de distribución e intervención que se están haciendo. Bien. Mira, cuando yo hacía la pregunta es la siguiente, es que la Agenda 2030 el gobierno no lo elige el pueblo, gobiernan las élites como todas las élites gobiernan contra el pueblo. O sea, el tema, y no es elegido por el pueblo, lo mismo que no elegimos a los representantes que están en Europa.
porque no se presentan ni siquiera a las elecciones los comisarios, ni la presidenta, ni nada de nada. O sea, pues la agenda esta quiere mandar en el mundo, además censurarnos porque resulta que somos muy derrochones. Y como somos muy derrochones, pues nos tienen que castigar, y nos están castigando. O sea, ese es el tema. Por eso yo preguntaba, el gobierno, pero para que vierais que el gobierno que hay es un gobierno de las grandes multinacionales. Han parado, por lo que habéis dicho antes, por las izquierdas, la izquierda subordinada, que están de rodillas haciendo no sé qué a las grandes multinacionales, que son las que ahora mismo pues nos están llevando a donde nos están llevando. Pero bueno, vamos a seguir, porque hay otro tema también que me gustaba, porque la Agenda 2030 os habéis informado todas las cosas, hemos dicho las cosas buenas, por lo menos hemos intentado decir las cosas buenas, porque si nos liamos ahora con las malas las vamos a liar. Entonces, bueno, vamos a decir un poquito, bueno, voy a dejarlo y vamos a decir un poquito una que me ha llamado mucho la atención. De las 167 propuestas que hay, no hay ninguna que quite los paraísos fiscales. O sea, los paraísos fiscales no se quitan. Por ejemplo, tenemos en Europa pequeños paraísos fiscales como son Irlanda, Malta, Luxemburgo, y después y ya grande, bueno, Suiza no está en la Unión Europea. Y ya grande sería Holanda. O sea, paraísos fiscales, y la isla de Man, pero tampoco está en la Unión Europea porque ya es Inglaterra. O sea, que los paraísos fiscales no dicen nada. Eso está muy bien. Entonces, pues, ¿qué pensáis sobre el tema este? Es lo que hemos señalado antes, ¿no? Es decir, el globalismo ahora mismo que existe simplemente tiende a generar un gobierno económico. Ya claro, no un gobierno económico de una sola persona, sino que es un grupo de personas, sea el que sea, le pongamos el nombre que nos dé la gana, que son los que están rigiendo absolutamente todos los intereses de todas las naciones. Es decir, ellos deciden qué política van a utilizar, y además con una salvedad. Es decir, es que ellos se han decidido a ellos mismos, como tú bien señalas, que van a ser los dueños y datores de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ellos dicen que los extremeños se toquen, los andaluces también, ¿no? Y aquí parece que los grandes bancos y las grandes corporaciones también se tienen que tocar. La eliminación de paraísos fiscales es que es un negocio. Es decir, el blanqueo de dinero, nos guste o no nos guste, sigue existiendo. Y la única forma de combatirlo sería una de las propuestas que tiene esa magnífica Agenda 2030, que es la eliminación de fondos. Es decir, el dinero físico. ¿Por qué? Porque en el 73 acabaron con el patrón dólar y lo convirtieron en patrón petróleo, y ahora han resultado que el mejor patrón que tienen es eliminar el dinero porque hay un sobreendeudamiento mundial incapaz de ser absorbido por los mismos países que lo han creado. Y lo estamos viviendo en España, ¿eh? Porque yo leí el otro día datos técnicos de lo que es la deuda económica que tiene España, y el gobierno que tenemos actualmente nos ha llevado a una ruina ya no técnica, que es comprensible por el tema de los manejos entre naciones. Es una ruina real, y si no tenemos capacidad económica, no ya para los próximos 15 o 20 años, sino para la tercera o cuarta generación que nos viene encima. Estamos hablando de 100 años, ¿eh? Bueno, pues hablando de los 167 puntos y de los paraísos fiscales, yo conozco bien el tema porque manejo redes, manejo un poco todo, y veo muchos youtubers, muchos influencers que han abandonado España. ¿Dónde se han ido? Donde hay menos impuestos, y están cerca de España, Andorra. Andorra es un país... Pero eso es comprensible cuando te quitan el 45%. Sí, por eso mismo estamos hablando. ¿Por qué no quieren quitar los paraísos fiscales? Porque evidentemente cuando el presidente de turno, tanto de la Unión Europea como de los países que la forman, tengan que jubilarse, necesitarán un país donde no le quiten el 40% de su pensión o el 40% de sus ingresos y demás, y necesitarán países como Irlanda, como Suiza, como Liechtenstein, como Luxemburgo, o vete a saber cualquier otro país fuera de lo que es Panamá. Entonces, bueno, yo del tema de los paraísos fiscales creo que es un poco el extremo, ¿no? De donde se lleva a la gente un poco ahí ciertos capitales, pero yo creo que eso más bien es blanqueo de dinero. Pero yo creo que hay países, y yo estoy a favor de esos países, la verdad, porque si fuera una persona en la que tuviera un capital, no me quedaría en España para que me lo roben el señor Sánchez.
Hay países que donde la vida y todavía puedes invertir sin tener los atracos que te están haciendo aquí en España o en Europa o en muchos países, ¿no? Existe también, aparte de los paraísos fiscales, los que no están de acuerdo, no están en el tratado del CRS, que es dar datos sobre los bienes que tú tienes y demás, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, este señor que robó todo lo que pudo robar y más, que el señor Bono, pues que lo tiene en República Dominicana para que no nos enteremos de qué es lo que sacó de la corrupción aquí en España. Y ahí no se puede hacer nada. Bueno, esos países, pues sí, tienes esa contrapartida, pero por otro lado, hay muchas personas que son ambiciosas, que son emprendedores y están, por ejemplo, como decirte, yo si pudiera estaría en Emiratos Árabes Unidos, que creo que es un país que está creando una riqueza impresionante, porque claro, tú llegas allí, montas una empresa o inviertes en empresas y desde allí tú no tienes ningún tipo de impuesto, y ellos viven de la economía en general, de lo que se genera, de ese capitalismo duro y puro que se genera. Tienen una de las mejores ciudades, tienen las mejores inmobiliarias ahora mismo, pero todo por generar lo que es riqueza, no controlar al que emprende y quitarle el 50% de lo que genera. Bueno, un tema, ¿por qué los ricos no pagan impuestos? Porque al final ya lo habéis dicho, los ricos no pagan impuestos, los emprendedores sí, las clases medias por supuesto que pagan impuestos. Ahora los ricos ni se les ve, ni se les espera, ni dicen nada. Yo creo que eso es un problema, ¿no? Porque primero, bueno, la definición que se ha hecho en España de rico es peligrosísima. Todo aquel que gane más de 40.000 euros es rico. Con lo cual que se vayan abrochando bien los cinturones algunos de los que suelen votar a estos grupos que tenemos ahora mismo en el poder, ¿no? Porque ellos mismos se han votado la ley. Hombre, es que hay una cosa muy clara. Es decir, la riqueza, si tú la generas, debe de ser patrimonio tuyo. Yo creo que hay una cosa que está muy clara. Si yo tengo una empresa, invierto en ella, cumplo con las normativas, cumplo con las expectativas y tengo una serie de beneficios, ¿por qué tengo que perderlo? Pero aquí hay una cosa muy clara, que cuando estamos hablando de esta agenda tan maravillosa, una de las metas que tiene en el objetivo 10, que es la reducción de las desigualdades, es la reducción de los costes de las remesas. Es decir, las remesas no son las que tenemos los particulares, las remesas son las que tienen los bancos entre el mercado de ellos. Porque vamos, yo creo que todo el mundo sabe que los bancos no se llevan el dinero de uno al otro, sino que simplemente hacen envíos económicos. Pero es que también tienen facilitar el fomento de corrientes financieras para los países en desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer grandes inversiones en los países de desarrollo. ¿Y cómo pagan esos países los gastos que se producen? Pues con sus reservas minerales, con sus reservas acuíferas, o sea, con todo aquello que tenga. Es decir, lo que estamos es fomentando un expolio de las pequeñas naciones y de los países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados, ¿no? Claro. Bien, bueno, ahora mismo, pues después de lo que habéis dicho, ¿a quién perjudica el desarrollo sostenible? Porque claro, después de esto a alguien perjudicará el desarrollo sostenible. Yo creo que ¿a quién le está haciendo la puñeta el desarrollo sostenible? Con permiso, yo creo que principalmente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible perjudican claramente a Europa, porque somos los únicos tontos que no nos lo creemos. Porque si tú miras el mapa que dijo antes Manuel, evidentemente los únicos tontos que vamos a cumplir con esa agenda somos Europa. India, gran productor y gran industria, no va a cumplir ni México, ni China, ni Corea, ni Estados Unidos, no lo va a cumplir nadie. ¿Por qué? Porque son objetivos totalmente inasumibles por una sociedad. Es que son inasumibles. Tú no puedes dar sanidad universal. No, es imposible. Pero ojo, que el único país que tiene definida la sanidad universal o la educación universal es España, ¿eh?
Que el resto de países, tú preguntas en Europa a ver si te van a dar la sanidad como no vayas pagando. Por ejemplo, yo estuve el año pasado, estuve 6 meses en Portugal. Mi mujer estaba haciendo una estancia doctoral allí y un día pues ella se puso mala. Yo fui a un hospital público en Portugal y al terminar de dispensármela, de terminar de ponerla bien, me pasaron una nota con el cargo y digo, sí, pues pásala al señor Sánchez, que es el que te la va a pagar, porque yo no te la voy a pagar. Y le enseñé una tarjeta europea. Yo creo que es obvio que no podemos dispensar sanidad a todo el mundo. Es que yo creo que lo primero que hay que definir es sostenible. Y la palabra sostenible aparece en 1987 en un informe cuya pretensión era unificar el concepto de medio ambiente, el concepto ecológico, el concepto económico, y que como base fundamental de lo que es la estructura de la sociedad. Es decir, que ahora mismo nos movemos en 3 aspectos básicos. Es la economía, que ya sabemos cómo está regulándose ahora mismo, fatal. Segundo, en el desarrollo del medio ambiente. Estamos dejando el medio ambiente a la altura de la suela de un zapato, porque con las nuevas leyes de protección que hay, es dejar que el medio ambiente crezca como le dé la gana. Es decir, montes y mares a su aire. Yo no sé de dónde vamos a terminar siendo. Y entonces ahí esa relación no tiene confluencia en ningún sentido. Entonces, ¿qué significa sostenible? Sostenible sería algo que nos diera viabilidad al mundo que tenemos. Pero es que aquí hay un problema básico que yo creo que estamos soslayando. El problema de todo esto es que en el año, creo que es 2070, ya estamos hablando dentro de unos años, yo creo que no lo viviremos, yo por lo menos, pero indudablemente se calcula que habrá unos 9.000 millones de personas en el mundo. Claro, ya empiezan a hablar de sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Si es todo este volumen de personas van a tener suficientes alimentos, suficientes servicios, suficientes situaciones de confort. ¿Cómo se logra de que ese confort llegue y esa sostenibilidad exista? Pues evidentemente reduciendo la población, y la estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, aumentamos el tema del aborto, aumentamos la disfuncionalidad de los matrimonios, es decir, cada vez traemos inmigrantes que no están completando nuestro modo de vida social, en nuestro aspecto occidental está desapareciendo, es decir, estamos renegando de nuestras raíces con la funcionalidad de que no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo, hayamos descendido la población en 1.000, 2.000 millones de personas. Y existe por lo que tú señalabas. Sí, evidentemente la India, China, Irán, Irak, todos estos países no van a perder su economía, ni Corea ni Estados Unidos, evidentemente, pero sí vamos a verlo eso sufrir en Sudamérica, donde estamos expoliando toda la zona de Sudamérica. Lo vamos a ver en África subsahariana, porque allí es donde la economía es muy básica, sin embargo las reservas naturales son extraordinarias, y eso es lo que vamos a seguir sufriendo. Por eso digo, sostenibilidad es un término como de una falacia, como resiliencia, como todos los términos que utilizan en la Agenda 2030, donde lo que están utilizando son implementaciones que no tienen sentido, ¿no? De todas formas, los ganaderos, los agricultores de aquí de España, que son los que están sufriendo más, ellos mismos se han concienciado, y los pescadores, ellos mismos se han concienciado, y lo estamos viendo, en hacerse por sí mismos sostenible y no mirando la cantidad de ganado ni la cantidad sino al revés, lo que están haciendo es cuidar la calidad. Entonces es que el gobierno no tendría por qué hacerle ningún tipo de salvedad a estas personas, porque lo están haciendo estupendamente. Europa. Pero lo hace Europa, ¿no? Pero lo hace Europa, exactamente. Bien, entonces ya hemos llegado a un tema. ¿A quién perjudica? Evidentemente, esto perjudica a alguien. ¿A quién no está perjudicando todas estas cosas que están haciendo? En realidad todos. En realidad yo también parto de ahí. Yo creo que a las clases, salvando las clases muy elevadas, a la clase media y a la clase baja, nos están matando poco a poco, porque saben perfectamente que nosotros sí o sí vamos a pagar, porque no tenemos medios de defendernos propiamente dicho. Entonces, hombre, yo creo que efectivamente perjudica a todo, ¿no? Porque desgraciadamente el sentido que tiene es un sentido económico, y la economía no rige a favor de las personas,
rige a favor de las entidades. Son cada uno, sean bancos, sean naciones, sea lo que sea, evidentemente lo que tiene es un enriquecimiento. Y yo voy a decir una cosa, aquí no va a sobrevivir nadie, ¿no? Como se suele decir por ahí, ya corre muchísimo en las redes, que venga pronto el meteorito y se lo arregla. Pero que indudablemente hay un problema que es básico. Esto nos afecta en la calidad de vida, porque estamos desoyendo la alimentación que hemos tenido durante toda nuestra vida. Yo no me meto en dietas, cada uno haga la que le dé la gana. Pero si antes comíamos proteínas animales o proteínas vegetales, ahora nos están llevando a que comamos proteínas sintéticas elaboradas en laboratorio. Ya no comemos con una naturalidad, ya no bebemos con una naturalidad, tenemos que beber aguas envasadas. Hombre, todos sabemos que el agua natural no se puede beber porque no hidrata, pero tampoco tenemos por qué beber agua que vengan ya desnaturalizadas y que lo único que hacen es vendérnoslas porque nos cobran a precio de oro, ya porque uno mira el valor. Yo creo que ese es el problema de destrucción poco a poco. Y antes lo señalaba y ahora lo vuelvo a ratificar. Es decir, la población tiene en la agenda los objetivos de desarrollo sostenible, repito, lo de desarrollo sostenible, habría que matizarlo, en el objetivo 3 y en el objetivo 5 dice textualmente, buena salud y bienestar, si estamos hablando de la tendencia que hay para reducir la familia. Y en segundo lugar, la igualdad de género, que son básicamente los dos objetivos que están utilizándose para esa reducción poblacional. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, pues el que lo quiera, que lo crea, ¿no? En los 2050 lo tenemos al alcance. Creo que lo vamos a sufrir todo. Todo. Y además estamos con un cucharón, estamos enterrándonos con un cucharón, cada día echándonos tierra con ese cucharón y viendo que el cucharón solamente lleva lo que es el cucharón de tierra. Y no nos estamos dando cuenta, estamos con los ojos cerrados, con una venda, y echándonos tierra con el cucharón y diciendo, bueno, el cucharón es chico, aquí no pasa nada, y no nos estamos dando cuenta que ya tenemos la tierra al pecho. Bien, voy a hacer una pregunta porque ¿qué esconde detrás la Agenda 2030? Porque aquí hemos visto todas estas cosas, pero lo que esconde ya definitivamente detrás que nos puede afectar, que nos afecta a toda la humanidad generalmente, ¿y qué es lo que esconde? El amo del mundo, repito. Y además yo creo que eso, si tiramos de hemeroteca, ahora que están poniendo eso de moda y las redes sociales, Bill Gates ya hizo una propuesta de crear una pantalla para impedir que el sol abrazara la Tierra. Yo no sé cómo se puede construir eso a nivel universal, ¿no? Yo creo que somos nosotros mismos, nos estamos pegando pedras en el ojo o tiros en el pie, ¿no? El beneficio que aporta la Agenda 2030, evidentemente, como hemos señalado por aquí, esa universalidad es maravillosa, porque técnicamente atiende, pero ¿en qué condiciones, no? Yo retaría a que cualquier persona le eche un vistazo y lo lea en profundidad, porque no solamente los objetivos, sino las metas que va implementando cada uno de ellos son para digerirlas y para entenderlas. Esto lo único que perjudica es a la propia población mundial. Lo que pasa es que hay una falta de conciencia, que yo creo que no nos estamos dando cuenta del peligro que corremos, no nosotros, sino en los próximos años venideros, ¿no? Yo le doy la razón a Manuel y a ver, tampoco no me preocupa mucho quién es el culpable o quién está detrás, sino el que veo verdaderamente culpable somos la sociedad, que estamos zombies. Entonces ahí es donde tenemos que intentar, ya sea a través de nuestro trabajo que estamos haciendo, de que las personas pues puedan entender y puedan captar ese mensaje de que hay que despertarse, y ese cucharón que nos estamos echando, que ya tenemos la tierra hasta el pecho, de soltar el cucharón, salir de ese hoyo y empezar a ser activos en la sociedad, en el sentido de salir a la calle y de hacer lo que se pueda, lo que cada uno pueda, pero con actividad, no simplemente con decir hay que ver lo que está pasando. Hombre, desde aquí por lo menos los que estamos aquí, pues lo que hacemos es simplemente pues decir la verdad de lo que está pasando y comunicar la verdad de la mejor manera posible y sin ofender a nadie, sin molestar a nadie, pero verdaderamente lo que estamos haciendo es decir lo que está pasando, porque es que la gente está muy perdida, no se está dando cuenta de la realidad de las cosas tan graves que están ocurriendo ahora mismo
a nuestra generación. ¿Y qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras? Porque yo lo que no quiero es que mis descendientes, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos digan qué es lo que hicieron los que no hicieron tanto daño. Por lo menos que los que estamos aquí que sepan que levantamos nuestra voz educadamente para decir que no estamos de acuerdo con estas barbaridades que nos están haciendo. ¿Qué pensáis vosotros y qué queréis decir? Yo lo que os digo siempre, aprender a votar. Bien. Que es lo simple que yo pido a la ciudadanía, aprender a votar. Que sepan a quién están votando, que sepan quién está defendiendo sus intereses y quién está destrozando sus intereses. Yo soy partidario de que, hablando de aprender a votar, de una medida un poco es propia de mi cosecha, de que aquel que reciba un impuesto, una prebenda pública, es decir, pensiones, tanto ingreso mínimo vital, tenga la capacidad de voto. Sí, pero es difícil, yo sé que es muy difícil, pero evidentemente si tú estás recibiendo un ingreso mínimo vital y viene a otro y dice, no, yo es que te lo voy a quitar porque yo quiero que tú trabajes, yo no quiero que tú vivas de mí. Sí, pero eso es mentira, es que eso es mentira, es que eso te lo dice como diciendo, ahí viene la extrema derecha y es mentira, lo único bueno, sí, pero es claro, para que ese señor coja y diga, ya no lo voy a votar a esta gente, pero en realidad sí, pero nadie le va a quitar la paga ni le va a quitar nada. Pero si no tiene capacidad de voto, y menos el PP. Si no tiene capacidad de voto, no podrá decidir lo que... Pero sería una democracia controlada. Entonces, la democracia real no funciona, ya, desde mi punto de vista. Pero la que tenemos aquí en España. Pero afortunadamente, desgraciadamente, lo que tenemos es lo que tenemos. Sí, pero lo que tenemos es lo que tenemos, que es lo que hemos hablado antes, que hay un gobierno mundial que no se vota, claro, que es el que manda. Por lo tanto, lo del voto censitario o capacitario que existía en el siglo XIX y a principios del siglo XX, por ahora mismo es imposible ponerlo. Porque si tú pones el voto capacitario, no vota nadie. Con un voto capacitario, imagínate. De los 7.000 millones. ¿Tú te imaginas un progre votando? Vamos, que le quitan, no podrían votar los progres y votaríamos 4. En fin, pero no vamos a meternos con ellos. Sí, pero saldría un gobierno hecho y derecho. Pero como no hay gobierno, es que hoy en día. Yo que sigo pensando, y perdón que te interrumpa, el gobierno mundial no se vota. Es que yo creo que efectivamente lo que tú apuntas, es decir, lo que tenemos aquí, la tendencia que tenemos es a un unipersonalismo, es decir, no desde el punto de vista una persona, sino una institución, y es una institución la que nos está rigiendo. Entonces, esa institución no la hemos votado a nadie ni la vamos a votar, porque la capacidad que tiene de influencia en todas las sociedades cada vez es más amplia, y va a llegar un momento que se vuelva destructiva. Es decir, la sociedad en sí, repito, la única capacidad que tiene es de involucionar, es decir, comerse a sí misma. Y si eso no lo van a hacer. Y hoy por hoy, nos guste o no nos guste, los sistemas democráticos que tenemos es por los que luchamos. Entonces, si queremos mantener esa democracia, tenemos que perfeccionarla, pero no cambiarla. Ya, porque efectivamente, como dice Alfonso, aquí no vamos a volver a un voto único y exclusivamente decidido, porque entonces sería una manipulación, una forma de dirección que no es concebible con el régimen que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, ya estamos casi llegando al final y vamos a hacer un pequeño comentario de las noticias que están pasando, y yo creo que es muy importante. Una de las cosas que va a pasar esta semana es un viaje que va a hacer nuestro señor presidente a los países de África para evitar que manden, en teoría para evitar. Yo cada vez que dicen una cosa, pues pienso que es todo lo contrario. O sea, cuando han dicho para evitar que venga migración, vale. Cuando ha salido una de las ministras que hay ahí, que es de Podemos y de Sumar, han dicho que hace falta 250.000 seres de jovenlandeses al año que vengan a España todos los años para pagarnos las pensiones. Entonces, claro, se contradice la cosa, ¿no? Pero vamos a ver, primero va a ir a... vamos a ver los millones cada. Primero va a Mauritania. Mauritania es un estado islámico. El año pasado se le dio a Mauritania 500 millones. Este año llevamos 300 millones. Lo que no sabemos por qué se le da los millones, si es por mandando inmigrantes o para que no nos los mande, porque aquí lo evidente es que algo raro hay.
Senegal se le dio el año pasado 400 millones, y este año lleva 200 millones. Gambia se le dieron 100 millones. A Marruecos se le dieron 500 millones de euros. Y bueno, pero hay aquí uno que es Mauritania, que es un estado islámico, y después hay otro estado, Mali, por ejemplo, que es un estado que recibió, que está dominado por la Wagner rusa, que ahora mismo se llama Africa Corps. O sea, pues a Mali también le van a dar una serie de millones. Y los que mandan allí, pues evidentemente son los rusos. Son Africa Corps, que es como se llaman ahora mismo los soldados de fortuna que eran de Wagner. Ese es el viaje que hace Sánchez para repartir dinero entre esta gente. Claro, estos gobiernos sabemos que son eminentemente democráticos. Aquí, vamos, una democracia total y absoluta. Entonces, ahora mismo el problema que tiene, si él va a estos sitios a dar dinero, ¿para qué va? Para que nos manden más gente, para que paren 2 meses, 3 meses y después nos manden más. Porque es que después, otra de las cosas importantes que va a pasar es que hay un viaje para Ecuador y hay otro viaje para Nueva York, donde dará una conferencia en Nueva York que siempre la ha dado el rey de España con todos los anteriores gobiernos, menos con Sánchez. Y después tiene una visita con Soros, que es dueño de la Open Society, a ver si yo lo digo bien, pero vosotros sí lo diréis bien, la Open, ¿cómo se llama? Open Society, ¿no? Open Society, vale. Y también que es el que tiene la mayoría de la ONG que se dedican a la importación de menores y mayores, ¿no? Menos, porque aquí un mena de 30 años, eso no tiene problema ninguno, ¿no? Bueno, depende. Y demás, ¿no? Porque lo ves detentado, parece un abuelo, pero en fin, son jóvenes de los grandes. Es lo que se dedica. Y va a entrevistarse con él. ¿Para qué va a entrevistarse con él? ¿Para decir que ha pagado a los demás países para que no nos manden nadie? Bueno, yo haría un matiz a lo que tú has dicho. Es que ahora mismo tenemos en Castillejo, en la frontera con Ceuta, una avalancha de jóvenes o jovenlandeses que quieren venir a España. Es decir, la policía marroquí se ha retirado porque dice que es incapaz de controlar la avalancha. Con lo cual, la que tiene que controlarla sería la frontera española, y ya me dice esto a mí, sin el ejército ni la Guardia Civil, ¿cómo la van a controlar? Pero yo creo que es que el viaje de Sánchez, a lo que estaba diciendo, yo creo que el cabreo de Marruecos ha venido fácil. Es decir, saben que van a repartir dinero por África y Marruecos dice, ay, a mí no me va a dejar fuera. El problema es lo que tú señalas, es decir, ¿estamos pagando para qué? Es decir, porque teóricamente lo que teníamos que hacer, en vez de pagarle, es llegar a un acuerdo con ellos, como han hecho los ingleses, y ahora que, ojo, subsahariano que pillo, a Ruanda que lo llevo. ¿Qué tengo que pagar? ¿Por cada uno 100, 1.000 euros? Pues yo te lo pago, sin problema ninguno. Pero en vez de flotar los vuelos que está flotando en Tenerife a Madrid, ¿por qué no fletar los vuelos a Mauritania? Y hay un detalle que yo lo apuntaba, es decir, ahora exigen el visado a los mauritanos que llegan a España. Bueno, pues si sabemos que son mauritanos, ¿por qué no los devolvemos? Es decir, entra irregularmente, por no llamar ilegal, en este país, y ahora lo asumo. No, oiga, te cojo, sé que eres mauritano y te devuelvo a Mauritania. Yo creo que es lo de siempre. Es decir, estamos pagando una resistencia que, como tú bien apuntabas, durará 3 o 4 meses, mientras que ellos digan, bueno, pues nos dura el dinero. Pasado mañana deja de durarnos y ya nos interesa otro, y soltamos otra vez una avalancha de lanchas que nos van a saturar. La capacidad que tenemos de negociación es nula, y las actitudes del gobierno que tenemos las conocemos ya sobradamente, ¿no? Bueno, yo lo que creo que el gobierno lo que hace es pagar para que traigan. Claro. Yo lo que creo que es lo contrario. Está pagando para que traigan. O sea, ahí ha ido para pagarle, para decirle, tú te paras 2 meses para que esta gente tiene muy mala memoria. Pero y ya después empieza a mandar. Es que lo que tenéis que mirar también, que es que eso no, yo creo que nadie esto lo sabe a cierta, digamos, porque no se informa en ningún informativo ni nada. A ver, para que todo el mundo lo sepa, cada inmigrante que llega a España, la ONG que lo recibe le pagan 200 euros por persona al día. Son 1.400 euros a la semana, son 6.000 euros al mes. Y si son 6.000 los inmigrantes, 32. Son 36 millones de euros lo que están pagando por esas personas. Entonces, eso es un negocio. Esto no se puede terminar, esto es un negocio. Entonces, esas ONG están viviendo de ese dinero, y después el dinero que van a entregar en esos países, a mí me da la impresión de que ese dinero no se queda en ese país, eso va para otro sitio. Vale, pero es que aquí lo que yo estaba diciendo, ¿quién es el dueño de esa ONG?
Es que el dueño de esa ONG es con el que se va a entrevistar Sánchez en Nueva York y con su hijo. Exacto. O sea que el tema está más claro que el agua. Bueno, pues ya más o menos, ¿tenéis algo más? ¿Queréis decir algo? ¿Queréis comentar algo? ¿Alguna cosita? No, yo creo que aquí hay tema para mucha cuerda. Muchas cosas, pero bueno. Porque evidentemente yo instaría a que la gente que se posicione y que se lea la Agenda 2030, que se lea las metas y que la lea en profundidad, porque están desarrolladas, ¿no? Ya luego es la interpretación que cada uno pueda hacer, la que le dé la gana, pero que las lea, porque es una falacia que te venden sobre conceptos que muchos de ellos están extraídos de otras disciplinas y que parece que efectivamente son maravillosos por el sentido social que tenemos y por el sentido de defensa de personas. Entonces, yo instaría a que la gente leyera y se instruyera sobre realmente el peligro que existe. Yo quería decir una cosa. Nos hemos centrado en el tema principal de la inmigración, pero hay otros muchos temas en los que nos afecta. El tema de la igualdad de género, maldicha igualdad de género, el tema del medio ambiente, el tema de el avance científico, el tema de la educación. Son temas que deberíamos defender a capa y espada, porque son temas fundamentales y nos tocan directamente. El tema migratorio es importante, no lo niego, pero hay otros temas que sí nos llegan día a día, y a mí como padre me llega día a día el tema de que mi hija llega del colegio y me dice: papá, tenemos que reducir, tenemos que reciclar, y yo me quedo: pero hija, es que nosotros ya hacemos lo que teníamos que hacer. No, pero hay que hacer más, como que siguen insistiendo los profesores, la educación Creo que es un todo. Sí, es un todo. Es que, por ejemplo, a mí me da mucha pena de que las zarpas del LGTBI cojan a nuestros niños y los cojan en el colegio, y una señora que es lesbiana, que a mí me da igual lo que sea, pero que esa persona con su mentalidad y lo que tiene ella en su modo de vida, le tenga que infundir a que a ese niño no le diga que él no tiene género, sino que el género es relativo y todas esas cosas, y para mí eso es un daño increíble a la mente de un niño de 5 años. Y como eso 60.000 cosas. Los hombres que ahora se están yendo a darse de cambio de género para ser mujer, porque le ha pegado a su mujer, y para que no lo metan o no tenga lo que es el hecho de que lo imputen como maltratador, pues ahora se hacen mujer. Son leyes que los violadores que están saliendo de las cárceles, todo promovido por esta loca que hubo, que es la Irene Montero, y todo esto nos está jodiendo a la sociedad en todos los sentidos. Vale. Bueno, pues ya sin nada más vamos a terminar el programa de hoy. Pediros por favor que os suscribáis al canal, estamos empezando, y daros las gracias a todos los que veis este episodio, y un saludo cordial a todos.